no estamos aquí para avanzar solos, sino para proseguir con otros, incluso ayudar a otros a avanzar con nosotros. A medida que avancemos, ayudemos a otros y participemos de la obra del ministerio para esta edificación, llegamos a la unidad práctica, al crecimiento pleno y a la culminación de la edificación del cuerpo de Cristo. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. La unidad es uno de los asuntos más cruciales presentados en el libro de Efesios. A pesar de que el tema de esta epístola es la iglesia como el cuerpo de Cristo, en muchos pasajes se recalca la unidad y se hace énfasis en ella. Efesios 4:3 dice: diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto se refiere a la unidad en cuanto a la realidad. Luego, en el versículo 13 hay una maravillosa afirmación respecto a la unidad en cuanto a la práctica, y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestra unidad ciertamente es la unidad del Espíritu, pero no debemos olvidarnos cuál es la meta de tal unidad. La unidad tiene 3 objetivos a los que debemos llegar, y de esto es que trata nuestro estudio vida de esta ocasión. El mensaje se titula 3 objetivos a los cuales debemos llegar, y está con nosotros Guido Olivares para darnos los comentarios. Bienvenido, Guido. Gracias. Como usted dijo, el tema de la unidad es absolutamente crucial para la iglesia. Si no hay unidad, no podremos experimentar ni disfrutar la realidad del cuerpo de Cristo. La unidad que se menciona en Efesios 4:3 es la unidad en cuanto a la realidad, mientras que el versículo 13 revela la unidad práctica, la cual es nuestro objetivo. Pero antes de hablar acerca de esto, ¿podría usted hablarnos acerca de los versículos 11 y 12 del mismo capítulo? Claro. El versículo 13 es la continuación de los versículos 11 y 12, los cuales declaran que los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros fueron dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ya mencionamos que las personas dotadas de las cuales se habla en el versículo 11 perfeccionan a los santos para que éstos hagan lo que ellos mismos hacen. ¿Qué hacen ellos? Ellos hacen la obra del ministerio, que es edificar el cuerpo de Cristo. En el Nuevo Testamento se ve un solo ministerio, el cual consiste en impartir a Cristo en las personas con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. Todos nosotros, como miembros del cuerpo, necesitamos participar en esa misma obra, pero antes de involucrarnos en ella, necesitamos ser perfeccionados por los miembros dotados del cuerpo. ¿Qué es lo que no deben hacer las personas dotadas? Las personas dotadas no deben reemplazar las funciones que ejercen los creyentes. Los que edifican el cuerpo directamente no son las personas dotadas, sino los miembros que han sido perfeccionados. Si las personas dotadas reemplazan a los miembros, el cuerpo de Cristo no puede ser edificado. Una vez que los santos han sido perfeccionados, las personas dotadas deben hacerse a un lado y permitir que los santos lleven a cabo la edificación directamente. Ahora quisiera leer Efesios 4:12. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este versículo dice claramente que los santos
son perfeccionados para llevar a cabo la obra de edificación. El problema radica en que los creyentes sean pasivos y se hagan a un lado, y que unos pocos sean los que lo hagan todo. ¿No es así? Así es. Nosotros debemos anhelar ser perfeccionados para poder hacer la obra del ministerio. No debemos permitir que otros hagan lo que nosotros debemos hacer. Si nosotros permitimos que unos pocos hagan la obra edificadora, esto va en contra del deseo del corazón de Dios. La economía de Dios consiste en tener un cuerpo viviente que funcione, donde cada miembro esté lleno de vida y plenamente equipado para llevar a cabo su función, en coordinación con todos los demás miembros. De esta manera se podrá edificar el cuerpo de Cristo plenamente. Bien, con esto como introducción, ahora tenemos el contexto apropiado para hablar acerca de Efesios 4:13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Guido, esto es algo corporativo, ¿verdad? Por supuesto que sí. El versículo dice, hasta que todos lleguemos, lo cual indica que incluso Pablo se incluyó en la misma categoría de todos los santos. No es correcto que unos cuantos lleguen a la meta y que otros se queden atrás. Al contrario, todos debemos llegar juntos al objetivo triple que se menciona en el versículo 13. Muy bien, comencemos entonces el estudio vida con Witness Lee. Ephesians 4:13. Efesios 4:13 Until we all arrive. nos dice hasta que todos lleguemos. En este versículo Pablo no dice hasta que todos ustedes lleguen, sino hasta que todos lleguemos, lo cual significa que Pablo se incluyó a sí mismo en este objetivo. No sería muy apropiado que solo unos pocos, usted y yo y él, lleguen a la meta y que los demás se queden atrás. Miren, si vamos a llegar a la destinación, es necesario que todos lleguemos a la meta juntos y al mismo tiempo, hasta que todos lleguemos a la unidad. Muchos cristianos no ven estas dos unidades. La unidad del Espíritu, mencionada en el versículo 3, es la unidad del Espíritu de la vida divina en realidad, porque el Espíritu es la realidad de nuestra unidad. Pero esta unidad tiene que practicarse. Así que la unidad del versículo 13 es la unidad de la fe, o sea, de nuestro vivir en la unidad, en la práctica. La primera es la unidad de la realidad y la segunda es la unidad en forma práctica. Esto significa que la unidad de la realidad debe ser puesta en práctica, o sea, debe llegar a ser una unidad en la práctica. Por tanto, en el versículo 13, Pablo habla de la unidad en forma práctica. Entre la unidad de la realidad y la unidad en forma práctica, existe una distancia, y por ello debemos llegar a la unidad en el aspecto práctico. La unidad del Espíritu es el comienzo, mientras que la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios es la destinación. Esto indica que debemos viajar, entre comillas, de la unidad del Espíritu a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. En otras palabras, tenemos que avanzar desde la unidad de la realidad a la unidad en la práctica. Guido, en Efesios 4:3 se halla la unidad del Espíritu, que es la unidad en cuanto a la realidad. Y en el versículo 13 se halla la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, que es la unidad en cuanto a la práctica. La primera unidad es nuestro punto de partida y la segunda es nuestra meta. Ahora, ¿por qué es importante que conozcamos esta diferencia?
Es importante que conozcamos esta diferencia porque Dios tiene una meta para su pueblo. Como creyentes, ya poseemos la unidad en cuanto a la realidad, la unidad del Espíritu. Lo único que debemos hacer es guardarla. Esta unidad de la realidad es el Espíritu que mora en nosotros. Si permanecemos en la unión orgánica con el Espíritu, siempre seremos uno y nunca estaremos divididos. Sin embargo, debemos darnos cuenta que aunque ya tenemos la unidad de la realidad, todavía necesitamos experimentar la unidad práctica. En otras palabras, la unidad de la realidad debe ser puesta en práctica. Podemos decir que existe una distancia entre la unidad de la realidad y la unidad en forma práctica. Esto indica que debemos viajar desde la unidad del Espíritu hasta llegar a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, la cual es nuestra meta o nuestro destino. Todos nosotros, como creyentes, ya poseemos la unidad de la realidad y lo único que debemos hacer es guardarla. La mejor manera de lograrlo es proseguir hacia la unidad en su aspecto práctico, hasta que todos lleguemos al destino que Pablo nos muestra en Efesios 4:13. Es muy importante que nosotros conozcamos la diferencia entre el punto de partida y la meta a la cual debemos llegar. Es muy común entre los creyentes sentirnos satisfechos porque ya tenemos la unidad del Espíritu. Sin embargo, no nos damos cuenta de que esta unidad tiene un aspecto práctico y que debemos ser diligentes en llegar juntos a esa meta. Si no estamos procurando llegar a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, estamos errando en cuanto a la meta de la economía de Dios, la cual es la plena edificación del cuerpo de Cristo. Todos los creyentes en la tierra tenemos que reconocer que aún no hemos llegado a nuestro destino. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. Por eso, necesitamos urgentemente recibir esta palabra del capítulo 4 de Efesios. Al inicio del mensaje mencionamos que nuestro destino es triple. Todos necesitamos llegar a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el siguiente segmento, con Witness Lee, escucharemos más detalles acerca de nuestro destino final. Adelante. What is the oneness of the faith ¿Qué significa la unidad de la fe and of the full knowledge of the Son of God? y del pleno conocimiento del Hijo de Dios? It's hard to give. Es difícil definir en una forma clara y adecuada estos puntos, pues ellos tienen que ver con la vida. Y esta vida es abstracta, es muy misteriosa, y nosotros nos sentimos carentes de la verdadera experiencia en vida. Hasta que nuestra experiencia alcance cierto nivel, no podemos entender versículos como estos, como Efesios 4:13. En este versículo, Pablo comienza hablando de la unidad de la fe. Desde el punto de vista de mi limitada experiencia, puedo decir que la fe aquí se refiere a Cristo y también su obra redentora. El Cristo vivo y su obra constituyen el objeto de nuestra fe cristiana. Pero este versículo también habla del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Aparentemente hay poca relación entre la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Sin embargo, conforme a nuestra experiencia, ambos aspectos aluden a lo mismo, aluden a Cristo. El pleno conocimiento del Hijo de Dios tiene que ver con conocer a Cristo como vida y como todo para nosotros. Cuando experimentamos a Cristo como nuestra vida y llegamos a conocerlo a Él como el Hijo de Dios, entonces podemos experimentar la unidad en forma práctica, en forma experimental, es decir, la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Tienen que ver que lo que Dios desea es que Cristo sea todo para nosotros. Cristo es el objeto único de nuestra fe, y si vemos esto, lo experimentaremos también como nuestra vida. Entonces,
al ver esto, comenzaremos a deshacernos de todo lo que nos distrae de Él. Todo lo que no sea Cristo. Abandonaremos todo lo que no sea Cristo mismo, pero jamás lo abandonaremos a Él. Cuánto abandonemos dependerá de cuánto lo experimentemos. Cuanto más experimentamos a Cristo como vida, más cosas dejaremos a un lado. Les digo, esta es la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios en nuestra experiencia. Guido, este viaje que emprendemos, partiendo desde la unidad del Espíritu hasta llegar a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, no se trata simplemente de obtener cierto conocimiento doctrinal. Según el segmento anterior, esto es algo que se relaciona totalmente con nuestra experiencia, ¿verdad? Sí, llegar a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios tiene que ver con que experimentemos y disfrutemos a Cristo, de modo que crezcamos en vida. De esa manera, llegaremos a nuestro destino, que es ser un hombre de plena madurez. La única manera de llegar a nuestro destino es por medio del crecimiento en la vida divina. No existe otra manera. Por eso Pablo se refiere a Cristo como el Hijo de Dios. En el Nuevo Testamento, al Señor se le llama Hijo de Dios con relación a la vida, y se le llama Cristo en cuanto a su comisión. Esto indica que nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, recibimos su vida y su comisión. Conocer la comisión del Señor es fácil, pero conocerlo a Él como nuestra vida es un poco difícil. Esto solo se obtiene por experiencia y no por un simple conocimiento objetivo. Cuando experimentamos a Cristo como nuestra vida, llegamos a conocerlo como el Hijo de Dios. El problema consiste en que además de Cristo como vida, poseemos una gran cantidad de cosas. Tenemos una gran cantidad de doctrinas, conceptos y prácticas que atesoramos, pero que no son Cristo mismo. Todas estas cosas nos distraen de Él, pero una vez que vemos que Cristo es nuestra fe y nuestra vida, comenzamos a deshacernos de todas aquellas cosas que nos distraen de Él. Cuanto más experimentamos a Cristo como vida, más cosas dejaremos a un lado. Dios desea que Cristo sea el todo para nosotros, nuestra vida, nuestra paciencia, nuestro amor y todas nuestras virtudes. En la actualidad todavía no conocemos plenamente la unidad práctica porque nos falta experimentar más la vida de Cristo. Pero estamos creciendo. Cuanto más experimentemos a Cristo como vida, más llegaremos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Amén. En el siguiente segmento veremos el aspecto de llegar a un hombre de plena madurez y veremos cómo las cosas que nos distraen de Cristo son juguetes. Y en 1 Corintios 13:11, Pablo dice: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Continuemos el estudio vida. Then the second thing, El segundo objetivo to arrive at a full-grown man. al cual debemos llegar es a un hombre de plena madurez. The more differences we have, Si todavía estamos divididos por diferencias doctrinales, esta es una señal de que somos niños. Estas doctrinas que dividen son juguetes. Este concepto está explicado por Pablo en 1 Corintios 13:11, donde dice que cuanto más infantiles somos, más juguetes poseemos. Pero a medida que los niños crecen, dejan a un lado los juguetes y cuando maduran, los abandonan por completo. Finalmente, al ser perfeccionados, llegarán a un hombre de plena madurez. El tercer objetivo al cual debemos llegar es a la estatura de la plenitud de Cristo. Llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo equivale a llegar a la plena edificación de su cuerpo, a la culminación de la edificación del cuerpo de Cristo.
Ya vimos que necesitamos llegar a la unidad práctica, al pleno conocimiento y a la edificación completa del cuerpo de Cristo. Si queremos alcanzar estos tres objetivos, todos debemos llevar a cabo la obra del ministerio. Esto equivale a la edificación del cuerpo de Cristo. No hay otro ministerio. Entre nosotros hay un solo ministerio. Aunque quizás miles de nosotros participemos en esta obra, el ministerio sigue siendo uno solo. Yo espero que todos podamos ver esto. Sin importar quiénes somos, si somos líderes o seguidores, todos laboramos para llevar a cabo el ministerio de la economía neotestamentaria de Dios, cuyo fin es edificar el cuerpo de Cristo. No estamos aquí para avanzar solos, sino para proseguir con otros, incluso ayudar a otros a avanzar con nosotros. A medida que avancemos, ayudemos a otros y participemos de la obra del ministerio para esta edificación, llegamos a la unidad práctica, al crecimiento pleno y a la culminación de la edificación del cuerpo de Cristo. Pues bien, Guido, este último punto es impresionante. ¿Cuál sería la situación actual si todos los obreros cristianos, todos los ministerios y todos los creyentes tuvieran esta única meta de la unidad práctica? Diría que si ese fuera el caso, si esa fuera nuestra realidad entre los creyentes en la iglesia, el Señor ya hubiera regresado. Si todos tuviéramos la misma meta de llegar a la unidad práctica, el cuerpo de Cristo sería plenamente edificado. Esta meta es de Dios, es la meta de la economía de Dios y debe ser nuestra única meta. Necesitamos hacer todo lo posible por alcanzar esa meta. Que no es otra que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos necesitamos orar y cooperar para que esto llegue a ser una realidad. Gracias, Guido. Gracias por haberme invitado de nuevo al Estudio Vida. Queremos presentarles el libro titulado Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Este es un largo título para un libro que es muy precioso porque muchas veces nos preguntamos cómo Dios edificará la iglesia. Él dijo en Mateo, yo edificaré mi iglesia. Sí, y Él está edificándola, pero ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? En este libro, Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Él usa 1 y 2 de Corintios para llevarnos a entender y a conocer por experiencia cómo nosotros podemos cooperar con Dios. Pero no para ser personas espirituales o ser objetos de admiración o adulación, sino para edificar su iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido. Es altamente espiritual. Todos deben leer Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, que es un libro escrito por Witness Lee. Y pueden conseguirlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Un libro de Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida.
Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.